Bueno, gracias Nacho por tus conceptos. Sí, nosotros también muy contentos. Sí, es verdad, como dice Nacho, un ratito de locura, la familia Figueroa, con un poquito, ¿dónde está? Allá atrás, que lo conozco hace muchos años, que andaba yo por esta zona. Y bueno, nos conocimos acá con Nacho y entre el grupo nuestro, acá está Juan Diego también, que viene a ser la cámara joven, Juan Diego, Nacho, todos estos chicos. Y sí, ya tenemos unos cuantos años, pero el entusiasmo sigue y esta posibilidad de poder uno expandir y tratar de pasar qué es lo que uno quisiera hacer. En el caso mío, yo soy médico veterinario, hace muchos años ya me especialicé en nutrición y bueno, me toca hacer todo esto todos los días y además hago producción, soy ganadero también, hago un poquito de agricultura, esas cosas que me preocupan más porque la ganadería siempre me tira más, pero la agricultura a veces me pone en regla y me da la posibilidad de que si nos equivocamos en ganadería, tenemos eso. Quienes hacemos ganadería pienso que amamos lo que hacemos, somos fanáticos y sí tengo ganas de hacer cosas. Hace 3-4 años yo tengo una empresa ganadera familiar y se me dio por hacer una cabaña de Angus y en eso estoy hace 3 años y para mí es una innovación y que me quedé muchos años y metiéndole todo el entusiasmo, como seguramente le pasará a todos ustedes, porque tenemos que disfrutar de esta actividad, de este privilegio que tenemos. A veces la ganadería no será la actividad más rentable, pero es la que nos da muchas satisfacciones. Yo simplemente le voy a tratar, con Diego Cácaro, acá le vamos a tratar de dar algunas cosas de cómo tratar o de cómo ser más eficiente en lo que es ganadería. Ahí está. Un poco enlazado con lo que decía recién Ignacio, nosotros tenemos que pararnos en ser eficientes y como escuchamos en la charla anterior de esto de lo que es la ganadería de precisión. No es tan fácil hacer una ganadería de precisión en un país tan cambiante. En lo personal, en lo que es ganadería intensiva, en lo que es feedlot, me tocó diseñar el primero de este tipo de establecimientos en el año 86, donde hacer un encierre intensivo en la Argentina era, como decía con un programa, no sé si era en español, era ser un perro verde, porque este país era un país pastoril, era un país que tenía la mejor carne del mundo y en el año 92 me tocó, para mí el privilegio en ese momento de hacer mi primer viaje al exterior, ir a Estados Unidos y estar comiendo carne y cuando estábamos comiendo y ver cómo tipificaban la carne estos muchachos, decir que nuestra carne tipificaría allá por el fondo, sería una carne industrial. El primer acto fue un poco de choque para un argentino que va y que dice que tiene la mejor carne, más sabrosa, el mejor asado, todo lo demás. Pero los años me hicieron entender y a partir de ahí me traté de meter más de lleno y especializarme en esto y de viajar, tener también el privilegio de viajar muchas veces, muchos años, casi todos los años a Estados Unidos, a otros países como Australia, y ver qué es lo que realmente requiere el mundo. O sea, nosotros, como nos va después de decir Víctor, a quien hoy me he decidido no llevarle la contra, ya se van a enterar por qué es esto, pero es para que se despierte y ponga el ingenio y nos transmita cada vez más cosas. Y entonces, como yo les decía, fuimos haciendo esto y nuestro país está cambiando y la ganadería en algún momento se vio corrida por la agricultura y eso que pensaba que nunca se iba a dar en la Argentina porque la carne del feedlot era una carne mala, era una carne que tenía, pero tapaba las arterias, o sea, era malísimo. Yo iba a dar una charla, me acuerdo, y había una señora muy importante en lo que es la historia de esto, Pilar García, y Pilar daba una charla donde decía todo lo malo del colesterol de toda la carne. Y yo, como para proteger este negocio que era incipiente, en fines de la década del 80, decía, mire señor, si usted no quiere que le agarre colesterol, no coma más carne de vaca. Porque que le baje un 1 o un 2% el perfil de las grasas, que tampoco debe ser tan
así. Pero claro, había una movida muy importante. En el diario Clarín, rural, me acuerdo que una vez leí un artículo de un productor muy grande, uno de los más grandes de la Argentina, con quien me une una muy buena relación, pero en aquel momento él tiene mi edad y era mucho más joven, y se nota que no sabía. Hoy tiene un feedback, pero él decía que el feedback en ese artículo no era un tema para la Argentina, porque era una producción que solamente se iba a dar cuando el maíz estuviera barato o cuando la invernada también estuviera barata, y siempre fue durante muchos años esta actividad algo que presionó con estas cosas. Es decir, la invernada estaba barata, entonces el cambio de categoría funcionaba. Así que me tocó hacerme desde la era del ternero bonita, y eso no era programación. Hoy estamos en una circunstancia un poco distinta, bastante distinta, no solamente en nuestro país, pero sí nos alienta mucho a la ganadería lo que es el mercado de las carnes en el mundo, y lo que es el mercado de las carnes donde se paga. Y cuando vamos a ver carnes donde se paga, la carne ya no se paga por eso de que es pastoril, sino que se paga porque tenga marmoleo, porque tenga determinadas características, porque en definitiva yo creo que la carne de bovino, y el que ahorita vamos a ver un rato después, terminará siendo una delicadeza, pero muy consumida en el mundo, por unos numeritos que seguro que nos va a mostrar hoy acerca de qué pasa en el mercado oriental, ¿no? Así que lo que necesitamos, sí, pienso yo, es buscar sinergias. Fíjense que les comenté que en lo personal me puse a hacer una cabaña de Angus hace un tiempo, y una persona que decía, bueno, que los animales que estaban en la Super Elite iban a Palermo, que Augusto recién decía que eran los animales que iban a un centro, y nosotros teníamos que comprar semen de ese animal, que o era un new type o era un animal que después no daba lo que nosotros queríamos en el campo. Bueno, eso hoy ha ido cambiando bastante, los puntos se van acercando, pero hoy tenemos números. Antes no teníamos números, comprábamos el animal lindo para que nos dé un animal lindo, creyendo que por esa falta de información, ese solo hecho iba a hacer que tengamos una mejor producción. Y la verdad es que yo siempre noté que no había absolutamente conexión de esa parte de la producción con lo que es la producción a campo. Quienes estamos en la cuenca del Salado, que es mi caso y seguramente el de todos ustedes, que se van a los campos de cría, que tenemos más para los campos bajos, como me dijo un importante asesor genético un día, yo no sé por qué compran vacas buenas y las mandan a esos campos. No les voy a decir la palabra porque no quiero ser un poco grosero, porque hay un dama acá, y hoy decidí comportarme, pero esos campos que son malos, así decirlo, ¿no? Entonces yo le decía, ¿vos te crees que si ese campo diera 2000 kilos de soja y lo ve una vaca? Entonces la vaca de cría tiene que estar preparada y adaptada para esto. Entonces yo lo que veo hoy, y no es que esté diciendo que antes decía que lo que estaba en la pista de Palermo no nos servía en el campo, sí veo que está muchísimo más cerca. Hoy está mucho más cerca, y esa pirámide que mostró Augusto es perfecta. O sea, nosotros tenemos que arrancar de arriba para tener buena calidad de cielo. Y eso es lo que yo digo sinergia. Y esa sinergia genera hasta acá una mejor producción para ese productor que tiene un campo de cría, o que es una invernada, o que recría, o hasta el filoteco. Y después nos falta hacer la sinergia con la última etapa, que es el procesamiento de ese ganado, y que a veces también estamos un poco lejos. Entonces, si quieren saber mi idea, sigo pensando que es una locura que sigamos faenando animales de tan bajo peso. Sigo pensando que es una locura que con el nivel genético que hay en las razas carniceras en este país, que realmente es impresionante con respecto a lo que puede haber en el mundo, en cualquier raza, que nosotros hagamos un animal que tiene una capacidad de entregar una cantidad de kilos de carne y que apenas estemos sacándole, en el mejor de los casos, un 75%. Así que esa es mi idea grosera, sin entrar en números, que seguro lo tendremos después conmigo. Así que bueno, lo que fuimos pasando, tenemos ya una genética adaptada a nuestros sistemas. En lo personal, crío una raza que es la más difundida, pero todos los días pienso, ¿por qué tenemos esa camiseta?
¿Por qué no trabajamos más con cruzamientos? ¿Por qué no producimos y explotamos verdaderamente ese híbrido de la mejor raza británica con otra raza británica, con una continental que nos beneficie, y no empezamos con este tipo de modismos sin entrar a dar nombres de raza, donde a veces, por decir, desteto 1 kilo más, me rinde 1 kilo más por el mercado argentino, que en ese aspecto a lo mejor no es el representativo de lo que el mundo quiere y paga, a veces podemos encontrarnos que a lo mejor dentro de unos años esa característica de las razas británicas, de tanto Marlborough, Marlborough, carne y todo lo demás, podamos irlo perdiendo por lo que nos exige el mercado argentino. Eso es parte también, pienso yo, de lo que nosotros como productores tenemos que ponernos en la cabeza. Nosotros definitivamente tenemos que mirar qué requiere el mercado, pero nuestro querido país muchas veces no nos deja mirar esto, y entonces hoy vamos y compramos una invernada y dicen, ¿por qué vale tan cara la invernada? Y resulta que vale cara la invernada porque la gente se lleva a las hojas $200. O sea, ese tipo de recortes que uno encuentra en la calle, y eso hace que la programación se nos vaya. Cada vez que nos pase eso como productores tenemos que bajar y decir, no, yo voy por este camino, buscar este camino. La ganadería no es un camino que nos permita entrar y salir rápidamente. Una vez que uno tiene un rodeo, tiene un plantel, tiene que defenderlo, tiene que mejorarlo, pero no puede entrar y salir. Así que la genética deberá estar de acuerdo al requerimiento de faena del mercado. Está de acuerdo, lo que no estoy de acuerdo es que, les repito, los faenemos tan livianos. Y también al medio ambiente del lugar de crianza. Un poco de eso se ha hablado, no vamos a entrar en este tema, pero la adaptación de los animales es realmente importante. Y recuerden que va a haber un nuevo concepto que dentro de unos años, cualquier charla de esta van a hablar, Diego, que va a dar la charla conmigo, dentro de 4, 5, 6 años, le va a explicar a todos ustedes cuál es el concepto de la epigenética y cómo se maneja la epigenética, que en lechería, y en países como Estados Unidos está muy desarrollado, y a ver qué vamos a desarrollar nosotros. Pero está bastante ligado a tener una genética de acuerdo al lugar, al medio ambiente y al mantenimiento cuando yo logro tener ese animal realmente productivo. Los voy a poner todo porque estoy dando el tiempo. ¿Qué es más importante entonces? Tener más vientres, mejorar índices productivos y reproductivos, mejorar niveles nutricionales de los vientres, subir el peso de faena para permitir la entrega de carne animal. Yo diría que un poquito de todo esto es lo que deberíamos hacer para tener una tasa de extracción de kilos que cuando veamos algunos números son alarmantes. Es decir, un país como el nuestro, que tiene la mitad, por decir el número de groseros, del ganado que tiene Estados Unidos, por ejemplo, no produce la mitad, produce un 20% de lo que produce Estados Unidos. Y esto es un combo que, digamos, tiene que ver todos estos síntomas. O sea, los vientres también por ahí son excesivos. Nosotros hemos perdido muchas hectáreas de mano de la agricultura, y un año como este, seco, viniendo hoy con mi compañero de viaje, Alejandro, que está por allá atrás, yo le venía diciendo, estamos viendo parir vacas en un score corporal bastante bajo, y queremos saber qué vamos a tener el año que viene si no vamos a comer este año. O sea, mis amigos con ganado en varios lugares me están llamando a ver qué le vamos a dar de comer, donde un rollo vale lo que no tiene que haber, y eso saben que es falta de que nosotros hubiéramos pensado antes que más vale que nos tiene que sobrar siempre reserva, porque la reserva, hoy cuando la salimos a buscar, el precio se nivela todo para arriba y las vacas están en un score corporal, en general, todas las que veo yo, por debajo de lo que deberíamos tener en esta etapa de parición y demás, donde ya están de acuerdo con las vacas en muchos casos. Así que esto es programación también. Y a veces nos falta un poco de programación para poder ser más eficientes. Entonces estamos preparados para que las primaveras sean como todas. Esta primavera no nos llovió, venimos de un invierno seco, y la verdad es que estamos pasándola un poco mal, como la vamos a pasar mal. Pienso que las preñeces nos pueden pasar la factura. Entonces esto es parte de la falta, interpreto yo, no particular, pero sí global de programación.
Bueno, esto es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, el stock de millones de cabezas, según los países, y un poco lo que indica este cuadro es que tener más vacas no significa tener más kilos de carne. Para tener más kilos de carne yo tengo que ser eficiente en todas las rutas. O sea, tener unos índices de fertilidad altos, tener unos índices de destete altos, tener una buena alimentación de esa vaca para que luego ese ternero pueda destetarse cada vez con mayor peso, tener una buena genética que me suba el peso al destete. O sea, el impacto que uno tiene cuando pone esa punta de la pirámide en el peso al destete es realmente muy alto. Entonces, todo ese sistema, acompañado por las nuevas tecnologías de precisión que nombró Augusto anteriormente, es que nos llevarían a un combo casi perfecto en una cosa que es biología, no es matemática. Bueno, en el cuadro creo que decía, por ejemplo, que India tiene muchas vacas, pero no por eso tiene una alta tasa de extracción de carne. Entonces, si Estados Unidos faena animales con 650 o 700 kilos los machos, las hembras 50, 60 kilos menos. Y en Argentina creo que si no anda en la mitad le pega el poste del peso de faena. Y que hoy en día, cuando uno visita estos países y va a un frigorífico, dice que es importante que el animal pese 20 o 25 kilos más para diluir el costo de que acá faenamos lo que venga, cuanto más chiquitito mejor, porque determinados preconceptos hacen que el animal tenga que faenarse así. Y esto yo se lo comento desde el punto que me tocó empezar a hacer el ternero bolita. Muchos de ustedes se acordarán, alguno de acá hizo ternero bolita alguna vez, hace 30 años. El ternero bolita vino a reemplazar en la década del 80 al ternero mamón que se destetaba con 180 o 200 kilos y que tenía una media red de 60, 65 kilos de peso. Y entonces se empezó a descubrir que eso era una cosa que aparecía en una época, y los mercados como Buenos Aires o La Plata mismo, yo no vine a estudiar a La Plata y en un kilo de chuleta éramos estudiantes, entraban como 8 chuletas porque eran chiquititas, ¿viste? Y vos te comías la chuleta, no la pesabas, ¿viste? Entonces eso dio paso a eso y tuvo ese sistema hacía que se pagase entre un 10, 15 y a veces hasta un 20% más el kilo vivo. Y era un sistema que no nos permitía utilizar ninguna tecnología, porque en aquella época nos dejaban usar implantes hormonales, y si usábamos implantes hormonales se pasaba de peso. Entonces la eficiencia que yo podía lograr de índice de conversión, de gastar menos kilos de alimento para producir un kilo, no la podía utilizar porque lo pasaba de peso. Y entonces las hembras eran las reinas del feedlot porque se terminaban con menos peso, porque tenía que ser peso y grado de terminación. Eso dio paso a que el peso de faena fuera subiendo, pero no lo necesario. Bueno, este cuadro lo que indica es entonces la eficiencia del rodeo y explica absolutamente lo que estamos diciendo. O sea, de acuerdo cuánto yo voy a extraer por cada madre que tengo en ese sistema. Estos son algunos índices productivos, lo pasamos rápidamente. Los millones de vacas de cría que tiene Estados Unidos, 32, Brasil 70, Argentina 22. Edad del primer servicio, 13 a 18 meses Estados Unidos, 24 a 26 Brasil, 15 a 26 Argentina. Destete, menor al 75, no, aproximadamente. En Brasil 55-60, nosotros acá tendríamos que estamos más cerca después Víctor va a explicar por qué. Y seguramente va a surgir alguna pregunta. Entonces, las razas que tenemos son aproximadamente las mismas, pero tenemos bastante más impacto tecnológico que lo que puede tener un país como Brasil, digamos, en esto, donde también hay razas más tirando a híbridas, ¿no? Y debemos entender de una vez por todas que el camino más corto naturalmente es producir más kilos y respetar las curvas de crecimiento. O sea, esto de respetar las curvas de crecimiento es algo que muchas veces no hacemos, ni siquiera en los establecimientos de engorde corral, donde nos toca actuar bastante. Nos cuesta mucho que la gente
gente entienda que un animal para ganar peso necesita gramos de proteína, no porcentajes. Nosotros lo hacemos en porcentaje porque ustedes van y compran un balanceado novillo del 14%, que se supone que tiene una energía de 2,9-3 megacalorías, o que tiene que tener, pero no necesariamente, de acuerdo con lo que se complemente, pasa esto. Y en nuestro país, en general, las dietas son escasas en proteínas. Esto es una cosa extremadamente delicada. Cuando ustedes a un animal que está en crecimiento le restringen la cantidad de proteína a favor de la cantidad de energía, lo que van a hacer es preengrasarlos. Que la calidad de ese animal, y si es una hembra, cuando va al frigorífico, sea castigado porque los asados son gordos, porque sobra grasa por todos lados. Entonces, los animales tienen una cosa que es tamaño, es frame, y de acuerdo a ese tamaño, a ese frame, va a tener una curva de crecimiento. Y esa curva de crecimiento se respeta absolutamente, respetando la relación energía-proteína. Porque si ustedes le dan maíz solo, el animal engorda. Le dan silo de maíz con un concentrado, tiene el 9% de proteína y el animal engorda. Pero no respeta sus curvas de crecimiento. Fíjense que acá hay en el público de hoy, que me he encontrado al menos con 2 personas que saben mucho de lo que es genética de razas británicas. Y yo a veces soy un poquito crítico de cómo tenemos que llegar con un animal para un remate, cuando uno va con un toro que tiene que estar gordo, porque a la gente le gusta que esté gordo el toro. Y ustedes llegan a ese toro del campo que no respetó la curva de crecimiento porque se preengordó, porque a los 2 años tiene que pesar 700 kilos, y ese toro no funciona. No es porque no funcione la genética. Y yo tampoco puedo decirle a quien vende ese toro que está equivocado, porque si el toro está en un score corporal, como debería estar para entrar al servicio, en una escala de 1 a 5, 3,7, 3,8, tendríamos que tener el dibujito, que no es motivo de esta charla. En lugar de 5, que es un toro que está gordo, que viene con una dieta alta en energía, con un rumen que viene muy castigado, que sus curvas de crecimiento las respetó relativamente. La de grasa la sobreexpuso, pero la de la proteína y el hueso no pasa nada porque el hueso es lo primero que crece. Entonces, ese tipo de situaciones hacen que nosotros tengamos que respetar las curvas normales de crecimiento animal. Y que sepamos que el macho y la hembra tienen una curva distinta, por lo tanto no ameritan que coman exactamente lo mismo. O sea, la hembra va a tener que tener una dieta para no preengordarse, y si es reproductora mucho más, y el macho va a tener otra. Y si el frame es 4, es una el crecimiento que va a tener, si es 5 es otro, y a lo mejor algún día mi ilusión es que cuando se venden los reproductores se respete eso, porque eso llevará a que también se respete después el corral. Y si lo llevo a la producción, en lo personal, todavía voy a muchos establecimientos muy grandes donde me cuesta mucho que maximicen la proteína que tienen, porque la gente se hace la idea que como la proteína es caro, le sale más caro la tonelada de ración o la tonelada de concentrado. Y lo que ustedes tienen que ver es que le salga más económico el kilo producido, no más caro lo que le dan. ¿Está claro eso? Y eso es lo que pasa, las curvas están para respetarse. Los animales de genética británica, que es lo que está poblando toda esta región, son animales que tienen unas excelentes curvas de crecimiento. Entonces después, ustedes tienen animales que son muy precoces, es decir, de frame más chico y que van a alcanzar el peso adulto muy temprano. En lo personal es el tipo de animal que nos gusta tener en el campo para ser eficientes, porque es una vaca que tiene menos requerimiento de alimentación, es una vaca que al tener menos requerimiento de alimentación siempre va a estar en mejor grado corporal y siempre se va a preñar más fácil, pero en muchos casos este tipo de cuestiones no se respetan.
Más de lo mismo, el biotipo, el correcto plan de cruzamiento. Les repito una vez más, yo en lo personal, en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, estoy camisetado con una raza, pero porque empecé con esa raza, no por esto considero que las otras británicas o continentales no tengan que funcionar. Cuando uno va a programas ganaderos en el mundo, el cruce de razas es lo normal. O sea, cada raza aporta lo suyo y cuando uno logra ese equilibrio es triple o cuádruple cruce. Yo digo, uno va a un field en Estados Unidos, que son los que más producen en el mundo, o en Australia mismo, y cuando uno va y ve animales, no ve animales todos del mismo pelo, colorados, negros o pampas. Uno ve animales de muchos pelajes distintos. Lo que sí ve es animales muy parejos en lo que está viendo. O sea, que todos tienen un frame homogéneo. Tal vez acá en Argentina eso se compuso bastante, pero todavía hay que hacer mucho hincapié en tener homogeneidad en este tema del frame. Fundamentalmente en el ganado que uno tiene para producción comercial. Las herramientas que tiene el criador, le doy entrada a Dieguito, que ya se está parando. Calentar. Bueno, muy buenas noches a todos. Me llamo Diego Cárcano, soy médico veterinario. Un gusto estar acá. Recuerdo con mucho cariño esta ciudad. Estuve en el INTA Balcarce un tiempo, así que una alegría poder compartir este rato con ustedes. La idea es mostrarle 3 o 4 herramientas muy concretas que tenemos los criadores, las personas que hacen ciclo completo o cría o cría y recría, herramientas que ustedes todos conocen, en algún momento seguro muchos de ustedes las han aplicado, así que simplemente voy a hacer una reseña de cada una, comentar algunas ventajas y desventajas que tienen y bueno, si se generan preguntas o consultas, por favor me interrumpen o comentan cuando quieren. Esas herramientas son el drip feeding, ¿no? La suplementación de terneros al pie de la madre, los destetes anticipados, precoces o hiperprecoces, la suplementación de los vientres, sobre todo de vaquillonas, para lograr el primer parto a los 24 meses, y recrías y terminación a corral, que bueno, los que hacen ciclo completo van a estar más metidos en esta última parte. Así que vamos a la primera. Como saben, lo que logramos con el drip feeding, que es permitir que el ternero al pie de la madre pueda entrar a un silo comer o un consumo y tener un alimento elaborado para esa categoría, mayor peso al destete, ¿no? Podemos lograr entre 50 y 80 kilos más al destete. Logramos que sepan comer, o sea, ese animal cuando va a una siguiente etapa, si es que se lo vendo a algún engordador o los engordo yo mismo, ya están adaptados a saber comer. Hay mucho menos estrés al destete, claramente, por lo tanto es un animal más sano, que se enferma menos. Mayor uniformidad y puedo tener algo más de disponibilidad de forraje. Pero consideremos lo siguiente, el objetivo debería ser 700 gramos de ganancia, 700 o 800 gramos. No digo que esto haya que hacerlo todos los años o con todos los retos, sino que hay que hacer los números, dependerá un poco de los costos de la alimentación y del valor del ternero, si conviene o no. Lo importante es que muchas veces no hacemos el número o no estamos acostumbrados a usar esta herramienta y nos perdemos una oportunidad de vender más kilos que a la larga, si miramos qué nos da de comer en un campo de cría, va a ser los kilos que produzcamos por el y los kilos que vendamos. Entonces acá tenemos herramientas que nos dan más kilos, que habrá que hacer el número. Ahora vamos a hacer una cuentita para verlo. Si puede convenir o no en un año como este. No vamos a afectar a la madre, o sea, no esperemos que esa vaca tenga mejor condición corporal o mejore su tasa de preñez, porque el ternero sigue al pie de la madre, sigue consumiendo leche, y lo cual le genera un requerimiento nutricional a la madre, no vamos a estar afectando o mejorando las preñeces. Y si miramos una foto de hoy con 3 numeritos, y tomamos un precio de ternero de 440, 450 pesos, un precio de un alimento para esa categoría, que estamos hablando de un alimento con 21% de proteína, o sea, un alimento adecuado, como decía Fernando, para respetar la curva de crecimiento, es decir, el ternero desarrolla hueso y músculo y no grasa, para eso tengo que balancear
50 pesos aproximadamente, con los valores de hoy, producir 1 kilo de ternero en esas circunstancias. Este número habrá que hacerlo y repetirlo de año a año para entender si hay una oportunidad. Después, seguramente, y lo podemos hablar después si quieren, está discutido si hacerlo en las hembras, no lo olviden que yo me voy a quedar, porque hay información que nos muestra que las podemos engrasar, las ubres, o podemos estar afectando un poco su performance futura como madres de nuestro rodeo, pero sí con los machos que vamos a terminar nosotros o a vender es una herramienta muy importante para poder vender más kilos a una ecuación costo-beneficio más que buena. La segunda herramienta era un destete anticipado, ¿no? En años a veces secos o donde en algún rodeo particular, como puede ser la millona que va a segundo servicio, miro la condición corporal y las veo con una condición corporal baja. Bueno, a distintos rodeos uno puede seleccionarlos para hacer ese destete anticipado, ese destete precoz, hablando en términos de 90 días de vida aproximadamente, lo cual ahí sí vamos a estar buscando aumentar el porcentaje de preñez de esa madre, ¿no? Lo definiremos mirando el estado corporal y mirando el estado del campo, a qué rodeo. Digo, uno si va al norte o al noreste argentino, va a haber campos con 40-50% de porcentaje de preñez. Prácticamente ahí se suelen hacer testes precoces o hiperprecoces casi a todos los rodeos. O sea, es una práctica muy masiva. Y uno ve miles y miles de terneros fildoteados bajo este tipo de sistemas. Nosotros acá seguramente vamos a elegir algún rodeo, como decía, millona de segundo servicio, cola de parición, según qué porcentaje tengo de cabeza, cuerpo y cola. Cuando esa cola de parición se me empieza a agrandar porque no fue un año bueno y lo que fuera, puedo a ese rodeo específico hacer un destete anticipado y lograr que en la temporada siguiente aparezca en el cuerpo o en la cabeza de la parición. Y también a una vaca cut, a una vaca de cría último ternero que la quiero engordar y aprovechar todos los buenos precios, que después Víctor va a hablar de la vaca, le anticipo ese destete y le permito engordar esa vaca y venderla con un buen valor. ¿Por qué? Básicamente este cuadro es que esto es 30 días, 60, 90. En los primeros 3 meses de vida, esta barrita blanca, esto es el requerimiento energético. Prácticamente el 35% del requerimiento energético de esa madre se lo lleva la leche, la producción de leche para ese ternero. Entonces, cuando yo hago ese destete anticipado, anulo este requerimiento de lactancia y permito que, con el mismo pasto que tenía, la condición que esté esa pastura, recuperar condición corporal para tener mayor tasa de celo y, por supuesto, de preñez. Acá lo mismo, ¿no? Habrá que ver, yo ese ternero de 3 meses lo tengo que encerrar, lo tengo que meter a un corral y darle de comer, y tendremos que hacer los números también. ¿Y cuál es el costo-beneficio de una conversión para un animal de esa categoría más el X porcentaje extra que voy a tener de preñeces? Entonces eso va a ser el beneficio que yo voy a tener que calcular más los costos, ¿no? Parto 24 meses. Todos tienen inseminación a los 15 meses. Algunos sí, algunos no. No es fácil. Víctor levanta la mano. Víctor sí. Bueno, allá también levanta la mano. Muy bien. Un desafío importante, ¿no? Lograr las inseminaciones a los 15 meses. Un ternero más en la vida útil de esa madre, algo lógico. Una selección por fertilidad anticipada, ¿no? Uno puede tener una presión más agresiva de selección y decir, bueno, la que no quedó preñada se va al campo. Retorno anticipado de la inversión, ¿no? Empiezo a recibir ese retorno a los 2 años en lugar de los 3 años. Pero bueno, requiere una planificación, no es algo que se pueda hacer sin planificación para lograr una alimentación y un desarrollo adecuado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta o qué buscamos? 500 gramos por día desde que la desteté hasta el segundo servicio. Es decir, que durante 21 meses aproximadamente tengo que ganar medio kilo por día. Es recontra difícil, no es fácil, parece, bueno, medio kilo. La verdad que hay que hacer suplementaciones estratégicas para lograr eso.
¿Para qué? Para llegar al 65% de ese peso adulto a los 15 meses y darle servicio. Y claramente que, según nuestra oferta forrajera, ahí analizaré qué tipo de suplementación estratégica voy a implementar, que podrá ser, a grandes rasgos, una suplementación energética, proteica, mineral, o bueno, completa, alimento completo, si realmente la situación es más complicada en cuanto a la calidad y cantidad de forraje. O sea, podemos hablar largo y tendido de este cuadro, ¿no? Del tipo de suplementación que hay, pero bueno, dejémoslo como una introducción. Y les quiero poner un ejemplo. Hoy Fernando hablaba de la cuenca del Salado, y es un ejemplo de un campo de cría en San Borondón, cerca de Chascomús. Los que conocen la Ruta 2, ¿se acuerdan? Estaban los dos paquetes de Malboro. Ahí esa curva y contracurva peligrosa. Bueno, ahí a la derecha, cuando vamos para Buenos Aires, está este campo, que es el Bagual. Ese es el mapa, ¿no? Ahí pasa el río San Borondón, es un campo bastante bajo, con algunas lomas y medias lomas buenas. Son 2.600 hectáreas, con 105 parcelas, hay 2.200 vientres y produce aproximadamente 2.000 terneros al año. ¿Qué hace con esos animales? Bueno, 650 van a terneras de reposición y hay 1.300 terneros que van a 3 tipos de tratamientos, ¿no? La cabeza de la aparición entra a un corral durante 45 días y se termina directamente con un consumo liviano de 350 kilos aproximadamente. El cuerpo, 45 días de corral y sale a pasturas y verdeos, donde buscan ganar alrededor de 500 gramos por día, hasta los 300 kilos, para recién entrar al corral de 60 días y salir con 370, 380. Y finalmente la cola hace 150 días de corral, prácticamente hasta los 280 kilos, sale a campo, también unos 4 meses aproximadamente, a medio kilo por día, y vuelve a una terminación de corral para salir arriba de los 400 kilos, o sea, hacer un novillo más pesado. Esta es una foto del engorde a corral de ese campo, y básicamente acá vemos una progresión desde el año 2007 hasta el año 2018, la producción total de kilos, o los kilos por hectárea, y fíjense cómo, a grandes rasgos, el campo pasó de 550.000 kilos a prácticamente 900.000 kilos, que es lo que está hoy, 950.000 kilos, usando varias de estas herramientas que vimos, ¿no? Claramente utilizan el creep feeding, hay recrías como veían, hay suplementaciones, hay pasadas por corral, obviamente es todo vaquillona de 15 meses, y lo que ha logrado, cuando usamos un indicador que Fernando me lo pasaste medio rápido, pero capaz que voy a tomar el trabajo de volver para atrás un segundo, el indicador eficiencia de rodeo, que se usa no tan comúnmente, acá está, significa kilos producidos por cabeza. O sea, yo miro cuánto es la faena nacional de un país en kilos, en toneladas, y lo divido por el stock, por el total de cabezas. Eso me da la eficiencia de rodeo. Fíjense que Norteamérica, por cada cabeza que pisa el país, Estados Unidos, México, Canadá, cada cabeza entrega entre 120 y 130 kilos de carne. Eso es la eficiencia de rodeo. Australia, Unión Europea, están alrededor de 90 kilos por cada cabeza que pisa su país. Argentina está acá en 56 kilos, Uruguay y Brasil están en 45 y la media mundial es 47. Entonces, si nosotros tomamos esa medida para pasarla a este campo, a Aras el Bagual, cuántos kilos de carne produjo, ya voy a llegar, téngame paciencia, ahí está. Produce, dividiendo estos 894.000 kilos que produjo en el 2018 por todas las cabezas que están en el campo, 6.300, 141 kilos de eficiencia de rodeo. Entonces, es un ejemplo local que nosotros atendemos y que muestra que se puede producir a niveles norteamericanos cuando uno aplica distintas herramientas de intensificación
claramente siempre analizando el costo-beneficio, pero a medida que este campo, con el correr de los años, fue dando un pasito más en la intensificación, no solo aumentó su productividad, sino que logró más estabilidad en su sistema y en la producción de carne. Fernando, te vuelvo a entregar el micrófono, así cierra Fernando. Bueno, yo cierro con más numeritos. Este dijimos que lo vamos a pasar rápido porque era una referencia que si quieren después lo contamos más de a uno porque es difícil, lo tenemos hasta el mes de abril y la inflación se nos ha ido un poquito por arriba de la media. Así que venía alta, pero de abril ahora, claro, sí, parecería una cosa. Bueno, estos son márgenes que hablar de márgenes de rentabilidad a veces es bastante odioso, ¿no? Porque depende si el campo es alquilado, si el campo es propio, si hay que cargar el valor del campo, no hay que cargar el valor del campo. Es una discusión eterna. La dejamos para dentro de un ratito y a lo mejor surge la pregunta. ¿Está bien? Pero lo que sí es importante es ver, digamos, qué nos ha pasado con los costos, con este tipo de costos productivos en el campo. Realmente yo creo que más allá de todas estas curvas donde hablamos de cría, recría sobre promo ryegrass, recría sobre pastura de alfalfa, este cuadrito cualquiera de ustedes puede acceder y puede decir, yo creo que muchas veces el aumento de los costos, más allá de lo que sale cada cultivo, lo que sale el maíz y todo lo demás, se ve incrementado tremendamente cuando uno no tiene una programación. Y me estoy basando en este año. Lo que está pasando hoy, por falta de programación o por confianza, o porque iba a llover y no llovió, y alguno sabe cuándo va a llover, entre otras cosas. A lo mejor alguno me puede decir, porque yo miro el Winguru y miro el otro pronóstico, estoy mirando 3 pronósticos y no hay nada de acá a 15 días. ¿Están de acuerdo en que no va a llover, no? Este es un cuadro de simulación, digamos, de lo que diría es peso de entrada en kilos, precio por kilo, 400. Esto es ayer mercado ganadero. Después ustedes prenden un remate y se vende la invernada a 450 pesos. Depende del peso. 2.30, 2.40. Costo en destino 4.21, el precio por animal que ingreso al establecimiento me va a dar 93.850. Voy a vender con un peso de salida de 3.90 a 350 pesos, 133.770. Dieguito, me pusiste este número, me mataste. ¿Con 40.000 pesos tengo que llevarlo hasta acá? Ok, basta bravo. Simplemente son ejercicios que nosotros hacemos para mostrarle a la gente, no para que se deprima. No es el objetivo, al menos. Pero bueno, saber dónde uno está parado está bueno. Y además saber que cuando uno está en esta rueda, uno tiene que seguir la rueda, también está bueno. O sea, esta rueda no hay que salir. El peor negocio es salirse. Si uno sale porque se va. Pero si uno piensa volver, es más difícil volver que quedarse perdiendo esto. Lo que sí es importante es que veamos qué pasa. Nosotros damos alimento a los animales tienen una posibilidad física, genética, como ustedes quieren, de producir 1 kilo con determinados kilos de materia seca, que es lo que nos interesa. Y el mismo animal, uno le puede producir 1 kilo con 5 kilos, con 6 kilos, con 7 o con 8. Ejemplo, si restrinjo la proteína, lo que hoy les decía, una dieta pobre en proteína, que produzca grasa, que tiene un costo de producción mucho más alto que el músculo, 2,5 veces o más, lo que me va a pasar es que voy a gastar más kilos de materia seca para producir 1 kilo. Esto para convencerlo que tiene que comprar un buen balanceado, un buen concentrado. No, pero
No, eso era cuando me dedicaba. No, hoy no estoy vendiendo nada. Pero bueno, fíjense lo que pasa en un primer escenario donde el valor de la ración es 39.400, capaz que te quedaste corto, pero ponele. Una conversión de materia seca de 6, una ganancia diaria 1 kilo 350, los kilos de ganancia diaria los dejamos igual, lo que cambiamos es la conversión, porque es lo que pasa, el mismo animal con diferentes dietas mal equilibradas, les pasa esto. Y entonces, en todos los casos perdemos, pero cuando no respetamos, sí señor, de 220 kilos a 390, está aquí. Arrancamos con 230, terminamos en 390. Nosotros pensamos que estos animales, un británico de esta región, con una buena adaptación, yo les diría que ustedes tendrían que pensar en menos de 6:1 de conversión sobre materia seca. Con un promedio de 300 kilos, en un animal que usted le está respetando la curva de crecimiento. Porque ese animal en 300 kilos apenas debe estar en el 70% de su posibilidad de desarrollo. Quiere decir que el hueso, que es un tejido barato, está creciendo poco. El músculo, que sigue siendo un tejido mucho más barato que la grasa, está creciendo poco. Pero cualquier desbalance que yo haga va a hacer que la conversión sea 6, 7 u 8. Entonces nosotros nos acostumbramos a pensar que la conversión de un animal es 6:1. O sea, el animal tiene que salir con tantos kilos, la conversión es 6:1, gana 1 kilo 300. Ese animal podría ganar 1 kilo 700 o podría ganar 1 kilo 100, pero siempre y cuando yo respete absolutamente lo que el animal necesita. Puede parecer loco si les digo que si ustedes lo hacen muy bien y el animal, la genética del animal es bueno y todo lo demás, podría, un 5:1 es viable. Porque 6:1 es la conversión que tiene. Debería. Y le voy a decir por qué. Cuando usted va a países como Estados Unidos y usted le pide a un feedlot que faena un animal con 650 kilos, que le diga cuál ha sido su conversión, ahí pongámosle que entran con 280, 290, 300, pero va hasta 600 kilos, está 6 meses a veces, y ganan 1 kilo 3, 1 kilo 4, pero con ese peso. Y un índice de conversión normal en esos feedlots, si tienen 7:1 lo tienen que cerrar. Es de 6:1 y son animales más grandes. Lo que pasa es que nosotros hemos estandarizado, pienso yo, una medida por no ser muy eficaces en esa parte. Primero hay que medir y segundo hay que ver qué necesita el animal. Entonces, como yo les decía, acá nos acostumbramos a decir, usted va a un feedlot y dice, ¿qué porcentaje de proteína tiene su dieta? A ver, ¿qué porcentaje de proteína tiene? ¿Alguno tiene feedlot en borda acá? ¿Cuánto tiene? Final, en ese peso, 12%, 14 me gusta más, pero es posible que tengan que tener 16. Miren, hace muchos años, porque este país es caprichoso en un montón de cosas y a nosotros que estamos en temas tecnológicos nos cuesta bastante, nos prohibieron los implantes hormonales que son moneda corriente en los países altamente productores de carne. A lo sumo, al país receptor que le manda la carne no quiere que lleve implantes, no lo ponen. Y como son más creíbles que nosotros a veces, cuando le dicen que no lo ponen, no lo ponen. Pero como nos sacaron esa herramienta tecnológica, nosotros usábamos dietas que tenían un 14 de proteína con 2,8, 2,9 megacalorías de energía metabolizable, que es una medida de energía por kilo. Entonces ese combo nos daba con ese implante. Cuando nos sacan el implante para seguir manteniendo esos niveles de ganancia, nosotros tenemos como consultor, en lo personal lo conocí en la Universidad de Texas en el año 92 y después logré traerlo muchos años acá. Hoy Diego tiene la foto de perfil de él con él, de un señor, Dave Hutchinson, un reconocidísimo nutricionista americano. Y entonces lo trajimos, Dave, no podemos usar más implantes.
Proteína, proteína, proteína. Empezamos a hacer dietas con 16, 17 de proteína. ¿Y la proteína de qué calidad? ¿Qué es proteína? ¿La urea es proteína? No, la urea es nitrógeno no proteico que bien combinado con un elemento que es energía más una parte de proteína verdadera puede hacerlo subir, bajar el costo de la proteína, pero no es proteína. ¿Es lo mismo la proteína que viene de la harina de girasol que la que viene de la harina de soja? Absolutamente no. Un gramo de proteína que viene de la soja no es igual nutricionalmente que un gramo de proteína que viene del girasol. Esto, por supuesto, se ve magnificado en monogástricos, si habláramos de cerdos ni hablar, o de aves. Pero también en rumiantes, porque es un animal que está en crecimiento. Y el otro problema que muchas veces subestimamos es que estos animales que tienen un exceso de energía, nosotros no lo terminamos de enfermar porque lo tenemos 3-4 meses, pero el rumen trabaja con un nivel de acidez más bajo que si nosotros equilibráramos esa dieta incluso en fibra, y esa acidosis subclínica, entrando ya en la papila, la entra a queratinizar y tiene menores niveles de absorción, y hago un combo de ineficiencia que hasta baja el consumo voluntario del animal, y en vez de consumir ese teórico 3%, termina consumiendo el 2,4, 2,3, y el gasto de mantenimiento no lo puede diluir. Esto es lo que pasa. Ahora, si nosotros no medimos y no nos animamos, nos va a pasar eso. Pero yo estoy en condiciones de decirles que si nosotros maximizamos, o mejor dicho, usamos lo que tenemos que usar, equilibramos las dietas, esto funciona. Me pasa todavía que uno va a un establecimiento y le dice, no, bueno, un field, vamos a suponer que hace una TMR, una dieta total de mixer, una mezcla total, y le dice, bueno, tiene 13% de proteína. Entonces uno le pide la fórmula o la mira, qué sé yo, como nosotros hacemos todos los días esto, creo que es lo que podemos mirar, es una ración donde uno le puede calcular a ojo más o menos, antes de llevar al laboratorio, que sí lo hacemos, es ver qué cantidad de fibra tiene, qué cantidad de silo en la composición, qué cantidad de maíz. Entonces uno más o menos va mirando y cuando uno la mira, dice, si esto tiene 14%, como decía un amigo mío, me como un chancho, ¿viste? O sea, y la realidad es que uno viene al laboratorio y le dice, tiene 9%. No, pero no puede ser, sacaste mal la muestra, que esto. Porque los argentinos somos el país del autoconvencimiento más importante del planeta. Siempre la culpa la tiene otro. O sea, entonces eso es lo que realmente pasa. Entonces cuando uno va, vamos a suponer, y vuelvo a decir que no estoy vendiendo nada. Sí estoy vendiendo para ustedes que se interpreten las cosas porque a veces subestimamos esto. Cuando uno va y compra un concentrado que hoy se puso tan de moda, concentrado al 10%, porque me quedo con el maíz en el campo, por ahí lo hago húmedo, o por ahí lo dejo seco, o por ahí lo hago húmedo pero lo cosecho con el 22% de proteína y lo meto entero en un bolsón y se me llena de toxinas que ustedes ni saben. Pero supongamos que lo hicimos bien y que tiene 15 de humedad, y lo embolsé, o tiene 28, lo partí, lo embolsé y se hizo un grano húmedo fermentado, digamos. Ese maíz normalmente tiene un 7 o un 8% de proteína. La proteína del maíz, el gramo de proteína de maíz, es de las mejores proteínas, de las más equilibradas, pero es poquita. ¿Está bien? Y yo le pongo un concentrado al 10%, que tiene un... ¿Alguien compra concentrado acá? ¿Nadie compra? Nacho, vamos a tener que hacer algo. ¿Cuánto tiene? 40. ¿Y cuánto le pone? 40. El 10%, ¿correcto? El 10%. Entonces, el 10% de 40, ¿cuánto es? 4. El 90% de 8, le estoy regalando un punto al maíz, ¿eh? El 90% de 8, porque tiene 7, 7,5, hay maicito de 6,5, vino sequito el año, bueno, listo. 8, ¿querés 8? 72, 7 y 4, 11, 11,2. Eso es la cantidad de proteína que tiene. ¿Cuánta energía tiene con un 90% de maíz? Supera las 3 megacalorías, porque el maíz en condiciones normales tiene 3,3, dijimos 2,8 con 14. Energía desbalanceada, la damos. ¿A quién se la damos en el campo el concentrado del 10%? ¿A quién se lo damos? ¿A los terneros, a los novillos, a las vacas? ¿A quién quieren que se la demos?
Ustedes eligen. Pero ese tipo de dieta, ¿sabe a quién le viene bien? Comer el 1,5% de su peso vivo a un animal que ya ha superado el año y que ha superado los 350 o 400 kilos, hablando de un frame, si quieren, 4, 4,5. 3,5 a 4,5, póngale, para poner un rango amplio. Un animalito desarrollado y que tenga posibilidad de desarrollo. Si yo le doy ese tipo de dieta a un animal mucho más joven, lo voy a castigar en el crecimiento. Y eso es lo que queremos decir. Y esto es lo que realmente pasa, que después conversiones del 7 las hacemos normales. Nosotros no tenemos que normalizar la ineficiencia. Y yo les digo todo esto y es posible que a mí, en mis planteos, algún día voy y hago esto y la gente en el campo lo está mezclando mal, lo está dando menos y me pasa. Yo no estoy culpando a nadie, yo les estoy mostrando una foto de qué nos pasa y qué es posible lograr. Pero pierde este señor 4.000 pesos en el caso que tenga 6 de conversión, pero como pasar de 6 a 7 por estas cosas que comentamos puede ser una cosa muy fácil, ahí pierde 10, ni hablar si tiene 8 de conversión, que es lo que ocurre en muchos casos, si se mide. Sí, no, acá no estamos comparando valores de proteína, estamos comparando en realidad ineficiencias del índice de conversión por mal manejo del alimento, por mala adaptación, por todo eso. Si no, tendríamos que entrar a jugar con cuadros. Es muy buena igual tu pregunta. El valor de la ración aumentaría de la derecha a la izquierda. Y si la hiciéramos correcta, y yo le pondría el 5, pues yo le dije a Diego, como nosotros acá no hacemos animales que terminan su curva de crecimiento, porque un animal promedio, ¿cuál es el promedio de, Víctor, de faena de nuestro país? Saquemos las vacas y los toros, si podemos. Sacando el novilo 280, el novillito 230. Kilo res. Es un animal que podría entregar más kilos por su posibilidad de más crecimiento. Entonces, si yo tuviera en cuenta todo eso y jugamos con eso que bien decís, y donde yo me animaría que en este ciclo, porque todavía el animal no terminó de crecer, está en un periodo económico de crecer. Ustedes vieron que el rumiante nace como monogástrico, mejor dicho, se alimenta su estómago verdadero, la leche cae por la gotera esofágica, y va a un sitio y después nosotros adelantamos todo el proceso y a veces les digo, miremos qué hacen los señores que están en el tambo, porque son rumiantes también, producen leche. ¿Y saben qué tienen que tener esas vacas? Que además tengo que mantener una sanidad ruminal, que en el animal de carne me puedo permitir el lujo de que si yo lo rompo quiere decir que trabajo con altos niveles de energía, que estoy en una acidosis subclínica, que castigo el rumen y no se va a curar, porque una vez que la papila ruminal se queratiniza, no es que yo le saco esa noxa que sería el ácido excesivo que estoy produciendo y se va a curar en 10 días. Eso puede quedar durante muchísimo tiempo, siempre va a ser un animal más ineficaz. Entonces, cuando uno ve las vacas lecheras, los niveles de materia seca que tiene que consumir, y cuando uno ve realmente la sanidad que tiene que tener para que esa vaca se vuelva a preñar, digamos, sería lo mismo que si hablamos de tener vacas de cría en confinamiento. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser una idea? Pero bueno, simplemente son cuadros como para ver que no todo es igual. Bueno, la diferencia de pérdidas, muchas gracias. Seguinos para informarte sobre este y muchos otros temas. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad.